Muy buenos días con todos aquellos hermanos y hermanas que nos ven cada mañana a través de estos devocionales diarios. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 78 del versículo 65 al versículo 72. El título es Dios escogió y cuidó a su pueblo. Y el propósito es que podamos darle gracias, agradecerle a Dios por su misericordia, de haber proveído un lugar de adoración para Israel y también un pastor que los pastoree. El versículo 65 y 66 dicen: Entonces el Señor se levantó como si despertara de un sueño, como un guerrero que vuelve en sí de una borrachera. Derrotó a sus enemigos en forma aplastante y los mandó a la vergüenza eterna. Lógicamente, el salmista está usando una figura de un guerrero que sale dispuesto a pelear la batalla, dispuesto a defender a su pueblo con una intención de ir a ganar al enemigo. Y esta figura la podemos ver nosotros en 1 de Samuel capítulo 5, en donde el pueblo de Israel está luchando con los filisteos y pierde esa batalla y es avergonzado y salen huyendo. Cuando llegan donde los ancianos, se lamentan, se avergüenzan de que los filisteos los hayan derrotado y deciden traer el arca del pacto que estaba en el monte de Silot. ¿Para qué? Para que Jehová los acompañe en la batalla y de esta manera puedan vencer a los filisteos. Lo hacen, entran en batalla y vuelven a perder esta batalla. Fue algo desastroso, mueren los hijos de Elí y los filisteos capturan el arca y se la llevan como un tesoro preciado y la guardan en el templo de su dios Dagón. Y aquí sucede algo que es para reírse, pero también es para gozarse del poder de Dios, porque tenemos un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Cuando los filisteos van a la mañana siguiente a adorar a su Dios, encuentran la estatua de su Dios postrada delante del arca del pacto. Se asustan, vuelven a ponerlo en su lugar y al día siguiente que vienen de nuevo a adorar, encuentran otra vez la estatua del rey Dagón postrada delante del arca, pero esta vez decapitada y con las palmas de las manos cortadas. Se asustan y entienden que ese Dios, el Dios de Israel, estaba demandándoles y enjuiciándoles. Por lo tanto, los filisteos se dieron cuenta de esto, porque también Dios los hirió con tumores a los filisteos. Dios los hirió con enfermedad. Hubo mucha enfermedad en el pueblo. Por lo tanto, ellos se deshicieron lo más rápido posible del arca y llegó de nuevo a las manos del pueblo de Israel. Podemos ver acá que tenemos un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, un Dios que no necesita que nadie lo defienda. Aun cuando Israel no pudo hacerlo, Él mismo se defendió, Él mismo ejecutó juicio, Él mismo no permitió que su gloria sea aplastada. Por eso confiamos en ese Dios poderoso, por eso tú y yo confiamos en ese Dios omnipotente, que aún ante situaciones difíciles, aún ante situaciones adversas como la que estamos pasando, debemos confiar en su poder y que ese Dios siempre está al frente luchando la batalla por nosotros. Vemos en el versículo 67, pero rechazó a los descendientes de José, no escogió a la tribu de Efraín, en cambio eligió a la tribu de Judá y al monte de Sión, al cual amaba. Allí construyó su santuario tan solo o tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. Dios siempre hace su voluntad porque Él es soberano en sus decisiones. Y este versículo nos muestra, por ejemplo, que Él no decidió por José ni por sus hijos, a los cuales adopta, tampoco por Rubén, que era su primogénito, sino bendice a la tribu de Judá, porque Él estaba preparando todo su plan de bendición para su pueblo. Y acuérdense que de la tribu de Judá hay una profecía que de ahí sale el cetro de justicia, el cetro de equidad, del cual viene Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino Él cambia su lugar de adoración de Silo, lo cambia al monte de Sión.
Él decide dónde su pueblo lo iba a adorar. Es tremendo, tenemos un Dios soberano, un Dios el cual promete y cumple, un Dios el cual sus promesas se van a cumplir, un Dios que pelea por nosotros y que es todopoderoso, en el cual podemos confiar. Aun cuando la situación sea difícil o adversa, tenemos un Dios en el cual podemos refugiarnos y confiar en Él. Pero no solamente Dios muestra su poder, Dios muestra su soberanía, sino que Dios quiere pastorear a su pueblo. Y vemos en el versículo 70, dice, escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. El pueblo de Israel, desde el Éxodo hasta Saúl, pasaron muchísimos problemas. Pero Dios escoge a un hombre con todos sus errores y fallas, pero con un corazón de acuerdo al corazón de Él. Y ese fue el rey David, el cual peleó por su pueblo, el cual pastoreó a su pueblo y el cual llevó a una grandeza el reino de Dios. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios soberano y tenemos un Dios que pastorea a su pueblo en Cristo Jesús. Oramos para poner toda nuestra confianza en Dios, plena en ese Dios soberano. Oramos para poder entender que su palabra se va a cumplir y sus promesas se van a cumplir. Y oramos para adorarle siempre con integridad de corazón. Que el Señor les bendiga.